Listo. Bien, muchachos, buenas tardes. El día de hoy comenzamos con la clase del día 19 de noviembre del año 2020. Vamos a trabajar de nuevo con diferencias de electronegatividades. Voy a trabajar con ustedes un último ejercicio de cómo se forman estructuras de Lewis, ¿sí? A partir de una fórmula química. Voy a hablar un poquito nada más sobre el último tema que viene en su libro, que es sobre las fuerzas nucleares y las formas en cómo se hacen los enlaces. Y por último voy a trabajar y les voy a explicar una parte del bloque 6, que es el bloque siguiente, donde se va a hablar sobre la nomenclatura de química inorgánica. ¿Sí? Más adelante lo voy a explicar nada más de forma pues muy rápida porque este tema ya es tema del siguiente parcial. Tal vez tengan alguna pregunta en su examen del bloque 6, tal vez una o dos preguntas nada más como forma de reforzar esto que estamos viendo, pero en especial recuerden que las actividades son hasta el tema de los enlaces, o más bien el examen viene hasta el tema de los enlaces. Y bueno, aquí tengo en mi pantalla, ahorita se las muestro, ahí está ya. Si alguien no ve la pantalla, me ahí informa, me dice por ahí, por favor. Este tema ya lo habíamos trabajado, miren, este tema es el que vimos la semana pasada, pero aquí me gustaría trabajar con un último ejercicio. Como ustedes saben, los diferentes tipos de enlaces, y de hecho yo se los mostraba en esta representación, aquí se los voy a proyectar. Estamos viendo, permítanme, este cuadro que es, este no es, este tampoco. Voy a quitar unas capas para que se vea. Ahí está, tipos de enlaces, diferencia. Miren, ese es el cuadro que sí necesito que todo mundo se grabe bien en la cabeza porque este cuadro, como ustedes saben, es el que me da a mí las respuestas de qué es un enlace. ¿Sí? Este mapa, o más bien este cuadro sinóptico, por así llamarlo, les da las respuestas. ¿Sí? Aquí ustedes, si memorizan la distribución de este cuadro, ya tienen prácticamente pues todo bien definido. ¿Sí? Les comento, no hay manera de generar enlaces que no aparezcan aquí. ¿Sí? Solamente existen dos tipos de covalentes. Voy a agregar un tercer tipo de covalente que ahorita lo voy a hacer, pero no va a ser así muy usual. ¿Sí? Acuérdense, dos tipos de covalentes y un iónico, nada más. Ahora, si este cuadro ya queda entendido y ya está más que, pues, permítanme, lo voy a borrar. Ya está más que comprendido y lo tienen en sus libretas y todo, pues ya no pasa nada. Vamos a trabajar un último ejercicio. Fíjense la fórmula que voy a poner aquí en este momento. Voy a poner una fórmula completamente diferente a lo que hemos estado trabajando. De hecho, esto no lo puse en los ejercicios porque es una fórmula especial que se debe de trabajar de una manera no contraria, sino como se debe de agregar un paso extra. Es una fórmula de un ácido. Este ácido que estoy escribiendo en este momento, perdón por la letra, a ver, ahí está ya. Bien, la voy a agrandar para que la vean bien. Fíjense, la fórmula que acabo de poner es una fórmula con 3 elementos. La cantidad de elementos varía. En total, aquí yo voy a hacer la suma o la sumatoria de los 3 elementos. Tengo, como resultado de esta fórmula, tengo el hidrógeno, que es este. Tengo el siguiente elemento, que es el azufre. Y por último tengo el oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en esta fórmula? ¿Cuántos azufres? Muy bien. 2 hidrógenos. ¿Cuántos azufres tengo? Tengo uno nada más. Y la respuesta final pues es más que obvia. ¿Por qué? Pues porque el último ejemplo aquí es el oxígeno con 4, ¿sí? En total. Entonces aquí ya tengo una sumatoria. Fíjense cuántos en total yo voy a tener en mi fórmula que voy a representar al avanzar en mi ejercicio. Si yo sumo 2 más 1 más 4, ¿sí? ¿Cuántos voy a tener en total? Voy a tener que representar. ¿Cuántos? Ahí está. Esos 7 que me salieron como total, ¿sí? Yo los tengo que representar en una estructura de Lewis final. Si ustedes recuerdan, en los ejercicios anteriores, la mayor estructura que hice fue el CH4, ¿sí? Con un carbono y 4 hidrógenos rodeando.
Aquí yo tengo que meter 7 componentes para hacer una estructura grande o para formar una estructura de tamaño mayor. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil y sencillo. Lo único que necesito es trabajar siempre con cantidades de electronegatividad. Voy a hacer unas llavecitas aquí y ustedes con sus tablas periódicas en mano, y recuerden siempre, toda la vida en clase, tabla periódica en mano. Me van a dar en primera la electronegatividad. Es más, yo voy a elegir a ver quién me va a dar esa electronegatividad. A ver, el hidrógeno, si pudiera darme su electronegatividad. A ver, Omar Yesiel, ¿cuál es la electronegatividad del hidrógeno? Yo sé que tienes tu tabla. ¿Cuál es la electronegatividad de tu hidrógeno? 2.1. Gracias, Omar. Bueno, atentos porque puedo elegir a otra persona. Siguiente, a ver, vámonos con, aunque tengan su cámara apagada, yo sé que me están poniendo atención. Vamos con una señorita, a ver si está por ahí, Alma Quiroz Gutiérrez. Si me pudiera dar la del azufre. 2.5, ahí muchas gracias. A ver si me confirman, si no, pues cambiamos. Bien, último que ya lo estuvimos trabajando es el oxígeno. Le voy a pedir de favor a ver si está por ahí. A ver, aquí en cámara veo a Vázquez Jiménez. ¿Cuál es la del 3.5? Muy amable. Entonces, aquí voy a poner 3.5. ¿Sí? Ok, como pueden observar, este componente, gracias a los que me apoyaron en esto, tengo que la fuerza mayor es la del oxígeno, pero aquí viene algo que tiene este tipo de componentes. Cuando vemos que el compuesto cuenta con más de un elemento, o sea, 3 elementos, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, primero y antes que todo, ver, por ejemplo, en este caso, qué elemento se encuentra en el medio. En este caso, en el H2SO4, el elemento del medio es este, que es el azufre. Si ustedes analizan las electronegatividades, no es el mayor. Esta electronegatividad no es mayor que la del oxígeno, pero no importa. Para estos casos, lo que yo voy a hacer es tomar en cuenta este azufre y es el que va a quedar en el centro de todo. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando. Bueno, vamos a empezar a formar esta estructura. Primero, pues hay que hacer sus configuraciones. Las voy a hacer muy rápido para que no tardemos en esto. Voy a hacer el azufre con un 1. Voy a hacer el hidrógeno con un 1, el azufre con un 16 me parece, si estoy en lo correcto. Sí, 16. Número atómico 16. Y voy a hacer el oxígeno con su número atómico de 8. Entonces, ahí tengo ya los tres. Acuérdense, el hidrógeno no se le pone ningún gas noble porque pues no es posible, es el más pequeño. Pero le voy a dejar su corchete para que pues, coincida con lo que estamos haciendo. Azufre, pues sí necesita un gas noble. No le puedo poner el argón porque me paso. Le voy a poner, si estoy en lo correcto, el neón. Muy bien, gracias. Aquí lo voy a poner, este no es necesario nada, le voy a poner una X para que vean que no pasa nada. Aquí le voy a poner el 10 y su neón, y acá también le voy a poner el 10. Perdón, aquí no se le pone un 10. En el oxígeno se le pone el 2 y un helio. Acuérdense que este es menor. Sale, primero, rápido. Voy a poner en azul. Este es un S1 con su recuadro, su flecha. Voy para el de abajo. El azufre está en el nivel 3, entonces empiezo con 3S2, flecha. Llevo 12 y me faltan 4, entonces termino con 3P4. Acuérdense, el P le ponemos 3 casillas porque eso es su nivel y 1, 2, 3 y 4. Y por último, el oxígeno empezamos en 2, 2S2, llevamos 4 y termina igual en el último caso, sería 2P4. Aquí es donde empieza a haber similitudes y ahorita van a ver porque tenemos que agregar muchas cosas en este ejercicio. Son 4. Listo. Voy con sus estructuras individuales. Escribo en color negro. Ay, este no. Este sí. Voy a poner la del hidrógeno, la del azufre y la del oxígeno. Qué feas, Flick. Hice llaves bien horribles, pero no importa. Ahí va. Hidrógeno. Azufre
y oxígeno. En el primer caso, pues nada más es un electrón, escribo su electrón. Segundo caso, suma de 2 más 4, pues me da 6. Acuérdense, uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha, llevo 4. Uno arriba y uno abajo, ya llevo 6. Si ustedes analizan esto, y lo voy a agrandar, pueden observar que esto que hice en la representación de Lewis es prácticamente lo que aparece en mis sectores inferiores de la configuración. Veo que esto está en pareja como lo que aparece aquí, al igual que esto que está aquí abajo está en pareja como lo que aparece aquí. ¿Sí? Y estos dos que están en los extremos solitarios es este y estos solitarios. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes realicen estructuras de Lewis para no confundirse y para decir, a ver, ¿lo estoy haciendo bien o mal? Chéquense en su configuración si aparecen en parejas o en forma individual. Ahora sí, tengo este azufre y termino con el oxígeno. Escribo 1, 2, 3 y 4. Y otra vez, arriba y abajo, los dos electrones faltantes. Ahora, aquí viene la parte a veces compleja. Ya tengo mis tres estructuras. Estas tres deben de quedar pegadas en una estructura final que yo voy a hacer aquí. ¿Sí? Pero viene la pregunta, ¿cómo voy a empezar a pegar mi estructura? ¿Sí? La respuesta es tan sencilla como lo que marca aquí arriba. Por ahí alguien levantó la mano, si quieren hablar, no hay problema. Ok, entonces, aquí está mi respuesta. Para empezar, yo sé que tengo que agregar 7 componentes en mi fórmula final de Lewis. Yo sé que de esos 7 componentes, 2 van a ser hidrógenos, uno va a ser el azufre y 4 van a ser oxígenos. Ahora, como les decía al principio, esta que está aquí en el medio es la primera que se representa, al menos en los ácidos que a veces se van a formar. Entonces, este azufre, lo que voy a hacer es empezar a ponerlo aquí en el centro. Voy a alejar esto. Voy a ponerlo aquí en grande en el centro. Voy a escribir azufre. Ahora, el azufre, como les decía la vez pasada, debe de completar 8 electrones. Lo estoy haciendo un poquito mejor. Ahí está ya. Primero y antes que nada, le vamos a poner sus 6 electrones que tiene aquí en la representación. Estos 6 los voy a agregar de esta manera, igualitos como los que aparecen ahí al inicio. Y ahí viene la siguiente parte. Ya tengo en el centro el azufre que sigue para la estructura. Bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver en mi fórmula que necesito oxígenos y necesito hidrógenos. Ahora, de estos dos, si ustedes analizan estas formas, este es el más pequeño. Quiere decir que el hidrógeno, y hay que grabarse muy bien esto, el hidrógeno solamente admite un electrón más. Quiere decir que este hidrógeno no puede seguir con la fórmula. Este hidrógeno queda hasta el final. ¿Sí? Entonces, el resultado de lo que yo voy a hacer va a ser que el hidrógeno va a ponerse hasta el final. Entonces, este no es el que voy a poner en la fórmula. El que sigue, después del azufre, va a ser este oxígeno. ¿Cuántos oxígenos voy a poner aquí en el azufre? Voy a poner 4 oxígenos. ¿Cómo los voy a poner? Ahí viene el chiste. Fíjense cómo los voy a poner. El azufre debe de nivelarse, entonces voy a ponerle un oxígeno aquí a la izquierda y un oxígeno a la derecha. Quiere decir que ya llevo 2 oxígenos. Me faltan otros 2 para completar los 4. ¿Sí? Ahora, estos 2 oxígenos que yo acabo de poner, les voy a agregar sus electrones. ¿Sí? Se los voy a poner en color negro y lo voy a poner igual que aparece aquí en la forma. ¿Sí? O sea, voy a poner 2 arriba, 2 abajo, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y vean cómo este ya se pegó al azufre. ¿Sí? El de la derecha va a ser lo mismo, 2 arriba, 2 abajo, un electrón a la derecha y el último se lo pegamos aquí al azufre. ¿Sí? Ahora, esto que acabo de hacer no es ningún problema porque nada más los estoy pegando de la misma manera que aparecen aquí. La problemática viene cuando necesito agregar los siguientes dos oxígenos. ¿Sí? Y antes de agregarlos, antes de pasar al siguiente paso, válgase la redundancia, ¿alguien tiene preguntas?
Cualquier duda que me comenten, yo la resuelvo, ¿eh? Ya saben que a mí me gusta mucho resolver dudas, porque así. No, de hecho, al contrario, por ser más pequeño, no quiere decir que queda fuera, quiere decir que este queda hasta el final, ¿sí? O sea, se queda rezagado hasta lo último, pero sí se pone. Ahorita vas a ver cómo se va a poner. Bueno, ¿qué me faltan? Me faltan dos oxígenos. Estos dos oxígenos los voy a tomar como, ay, ok, como referencia. Yo sé que mis dos oxígenos faltantes tienen 6 electrones. Entonces, ¿dónde los voy a poner? Voy a agrandar un poco esto. Pues los voy a poner en los únicos lugares que me faltan. No los puedo poner aquí ni aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estructura no va a ser equilibrada. Lo que voy a hacer yo es escribir un oxígeno en la parte superior y un oxígeno en la parte inferior. Pero aquí va a venir y me van a preguntar, maestro, ¿y los electrones cómo van a quedar? Ah, bueno, pues no pasa nada. Nosotros podemos modificar estos electrones de aquí, ¿sí? O sea, los que acabo de hacer aquí de este lado. No hay ningún problema en modificarlos. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, bueno, pues yo sé que este oxígeno que acabo de poner, el de arriba, necesita 6 electrones. Ya tiene dos que están aquí abajo de este azufre. ¿Qué voy a hacer? Pues los voy a empezar a llenar y voy a decir uno, 2. Abajo no puedo poner nada. Pues, ¿qué hago? Pues los pongo a los lados. Uno, 2 y uno y 2. ¿Cuántos electrones tiene en total este oxígeno? 6, pero más los dos del azufre, ¿cuántos serían? Ya son 8, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el de abajo. 2 electrones aquí, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Cuántos electrones tengo aquí? Pues ya tengo 8, ya está equilibrado, ¿sí? Y si yo me acerco aquí al azufre, este azufre, desde un principio, ¿cuántos electrones completó? Completó 8, ¿sí? Ya están equilibrados estos. Pero aquí viene la gran incógnita, y de hecho aquí responderé la pregunta que me hizo su compañera hace ratito. ¿Cuántos electrones tiene este oxígeno? Y este también. Cuento. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuántos me faltan para completar 8? Me falta. Exactamente. Ahí está ya la clave. Ya lo descubrieron. Nada más lo que voy a hacer es, hasta el final, voy a poner este hidrogenito. Y hasta acá también voy a poner este hidrogenito. Si quieren ponerlo en cruz, no hay ningún problema. Ahí está la cruz del hidrógeno. Y ahí está la cruz del hidrógeno. Y como pueden observar, ¿sí? Yo tengo una estructura completamente balanceada, o equilibrada más bien, porque balanceada es otra cosa, ¿sí? Y aquí viene una de las grandes valores de este tipo de componentes. Si ustedes observan, el único que no completó 8, ¿quién fue? El hidrógeno. ¿Por qué razón no completó 8? Porque el hidrógeno es el elemento más pequeñito, es uno de los elementos que, como, al igual que su familia, sí, perdón, su familia, todos los elementos de la familia 1, ¿sí? No pueden rodearse con 8 electrones. Igual los de la familia 2. Entre ellos son los que aparecen aquí en mi tabla. Todos estos elementos, perdón, acá, ¿sí? No pueden completar 8 electrones, ni estos que están aquí. Solamente completan 2 electrones. Ahora sí, vamos a hacer lo último. Voy a agrandar esto para que lo vean bien. Lo voy a centrar. Aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pueden escribir, ¿eh? Bien, entonces, ahora sí necesitamos las electronegatividades, la diferencia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a revisar lo siguiente. Voy a buscar cuál es la diferencia de electronegatividad entre este, perdón, entre este azufre y este oxígeno. ¿Por qué razón? Porque aquí está mi enlace, ¿sí? Entonces, permítanme, ahí está. ¿Cuál será la diferencia de electronegatividad del oxígeno y el azufre? Reviso acá arriba que, en este caso, lo que tengo que hacer es restar la electronegatividad del azufre y la del oxígeno. O sea,
3.5 menos 2.5. ¿Cuánto es 3.5 menos 2.5? Es de 1. Entonces aquí voy a poner, déjenme borrar esto porque esto ya no me sirve. Entonces la diferencia de electronegatividad de aquí es de 1. Escribo que es de 1.0. Esto quiere decir que en mi tabla de diferencia de electronegatividades, ¿qué tipo de enlace está formando esto? Enlace covalente. A ver, muchachos, ¿de qué tipo? ¿Covalente polar o covalente no polar? Covalente polar. Muy bien. Entonces quiere decir que el azufre y el oxígeno están formando un enlace covalente polar. Pero me falta a mí determinar qué tipo de enlace se forma entre el hidrógeno y entre el oxígeno. Vuelvo a revisar mi tabla aquí arriba y veo que voy a hacer la resta de 3.5 menos 2.1. Si me hicieran el favor de hacer esta resta, por 1.4. Entonces aquí voy a agregar que esto es de 1.4 y en mi lista de enlaces, ¿qué tipo de enlace forma? Entonces vean cómo ambos enlaces formados son enlaces covalentes polares. ¿Sí? Aquí lo voy a dejar en grande para que lo vean. Lo voy a dejar aquí. ¿Sí? Y observen cómo hice la misma dinámica de la vez pasada. ¿Sí? La misma situación de restas de electronegatividad, de representación de configuraciones, etcétera, etcétera. Pero al final agregué que este ejercicio grande, que de hecho, déjenme moverlo para acá. Lo voy a acercar. Ahí está. Este ejercicio grande que realizo es gracias a que la fórmula inicial que yo tengo aquí arriba me indicaba que al ser un compuesto de 3 elementos, voy a poner el que está en el centro en el medio de toda la estructura. Por ahí alguien dice que perdió su tríptico. Bueno, vamos avanzando en la temática. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda con estas actividades o alguna pregunta? Pueden usar chat, pueden usar micrófono. Ok, ¿cómo se llama este tema, jóvenes? Ese tema se llama, para que lo vayan ubicando, se llama determinación de tipo de enlaces, ¿sí? Por diferencia de electronegatividad. Ahora, esta determinación también se puede hacer como representación, ¿sí? La representación es esta. Perdón el círculo, pero esta es mi representación. ¿Sí? Y aquí cuando digan, bueno, van a hacer una representación de Lewis por punto y cruz. ¿Qué es una representación de Lewis por punto y cruz? Lo que acabo de hacer aquí, miren. ¿Sí? Estoy viendo cómo estos puntos y cruces son lo que a mí me da el enlace o me da la información del enlace. Y pues ahí es ya el ejercicio realizado. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a lo siguiente. Voy a hablar muy rápido, muy rápido sobre lo que aparece en el libro al final, del bloque 5, me parece. Ok, voy a pasar a mi libro. Aquí está. Bueno, pasamos a lo siguiente, en donde en el libro aparece por ahí pues unas páginas con el tema de fuerzas intermoleculares. Aquí en la actividad de la semana les pedía que, o más bien les pido, que ustedes realicen un resumen de mínimo 2 cuartillas. Nada más es cosa de revisar cuáles son los conceptos. ¿Sí? No hay problema si no ponen imágenes. Pueden ustedes hacer texto y recuerden esa mano y lo van a poner en su libreta. Siempre tomen foto de buena, pues, no de buena resolución, más bien de buen ángulo. Sí, porque pues cada quien tiene su tipo de celular, pero sí necesito que esté bien tomadita para que pueda leer lo que escribieron. A veces no puedo leer lo que ponen porque su cámara está muy lejana, entonces acércanla así a buena distancia. Entonces aquí vean cómo estamos viendo la forma de algunas fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares es lo que les explicaba hace unas semanas. Es como los elementos están unidos de manera tan fuerte o de manera tan ligera que forman diferentes tipos de enlaces. Aquí observamos en esta tabla que la unidad de medida que usan es esto, kilojoules sobre mol. Esto lo voy a explicar más adelante
Y si afortunadamente les llega a tocar en el segundo semestre conmigo, que yo espero que sí, les voy a explicar todos estos conceptos. Estos conceptos son de cálculo, pero todavía no los vamos a analizar tan a fondo, pero estamos viendo que hay algo o tiene algo que ver con la física. Entonces, aquí este tema, ¿sí? Aquí viene algo muy importante, miren. En la parte inferior de este cuadro vienen esto que se conoce como las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y el tipo de enlace que se está formando. Esto les comento desde ahorita, solamente hay que leerlo, ¿sí? Hay que darle una leída muy, pues así general, sobre todo porque les voy a hacer algunas preguntas de este tema. Tal vez sean dos o tal vez sean tres de este tema. No van a ser preguntas muy complicadas, pero sí hay que revisar esto, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, es que no le entendía nada o está muy complejo, no se preocupen porque voy a usar los términos más sencillos. ¿Sí? Ahí hay términos que pues no los hemos visto y por falta de tiempo, y ustedes saben que aquí hay que compactar un poco la información, no se van a preguntar en el examen. Pero bueno, aquí al final. Esto que ven aquí, son los puentes de hidrógeno, ¿sí? También denle bien una leidita así muy rápida, muy general. Los puentes de hidrógeno no es otra cosa más que lo que genera la molécula de agua entre sus similares. Es una forma de unión, ¿sí? Recuerden que la forma líquida es la más famosa del agua. Y aquí está explicado, ¿sí? En cierto modo, cómo es esta unión o cómo se generan los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les leo aquí la primera parte, dice que el hecho de que el agua absorba una cantidad determinada de energía antes de que sus moléculas se separen, ¿sí? Es la base del mecanismo de regulación de temperatura corporal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vienen algunos datos, ¿sí? No se vayan a complicar mucho. Esto es en las páginas, aquí lo había puesto en permítanme. De hecho, en su actividad, si ustedes van a la actividad de su libro, un segundo, aquí está trabajo en clase, y me aparece como la última actividad, creo. Sí, aquí está. Fíjense qué páginas son. Ahí no veo. Permítanme. Es que como lo tengo aquí atrás, aquí está ya. Son las páginas, aquí está, mira, 192 a la 102. De hecho, ahí en el texto, en la actividad aparece aquí en tu PDF. Si lo analizas, es de la 192 a la 202. Y no se les olvide adjuntarme bien su actividad ahí. Y como les decía, para ya terminar esta parte, hay que darle una lectura muy general y jalar todo lo que ustedes consideren importante, sobre todo en el caso de los puentes de hidrógeno. Sí, ahí están. Sí, sí, ahí no te preocupes. Ahí están la información. ¿Sí? Quienes ya hayan leído esto pues, se darán cuenta que pues, la mayor parte hablan sobre la fuerza del enlace y hablan sobre las partes de la unión del agua. ¿Sí? Y vámonos ya con lo último. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada, muchachos? Ok, no sé qué pasó por ahí. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Miren, muchachos, en la siguiente semana les comento, acuérdense que no va a haber actividad, ¿sí? Sobre todo porque ya saben que pues mi dinámica de trabajo es que ustedes, pues, se concentren en los exámenes, ¿sí? Porque aquí podríamos hablar de que yo les voy a encargar actividades la siguiente semana, pues ustedes se van a saturar, ya saben que esa es mi dinámica de trabajo. Y lo que voy a hacer ahorita nada más es agregar una parte del tema nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a ver de aquí a 2 semanas. Ahorita ustedes concéntrense en estudiar y a terminar sus actividades de otras materias. Miren, el tema que vamos a ver de aquí en 2 semanas se llama, déjenme quitar esto tantito, voy a quitar esto y me voy a quedar con, un segundito, quito esto, esta, y me quedo con esta. Bien, este es el tema que aparece en su libro. Se llama, no lo voy a mostrar en el libro, pero se llama Nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Ahora, entendiendo ya la forma de unión, entendiendo ya cómo trabajan estos enlaces, ya sean covalentes, ya sean iónicos, ¿sí? Ya podemos nosotros formar compuestos. Esto es lo que se conoce como una nomenclatura.
La nomenclatura es la representación o la caracterización de cómo yo voy a organizar estos compuestos dependiendo de algunas reglas de unión. ¿Sí? Entonces, para yo poder formar un compuesto, yo necesito, para empezar, conocer las familias. En mi tabla periódica tenemos las dos grandes familias, la de los metales y la de los no metales. Aquí lo voy a mostrar en mi tabla periódica que ya tengo justo aquí a la mano. Ahí está. Acuérdense que yo les mostraba que los metales eran de aquí para la izquierda y los no metales eran igual de la diagonal para la derecha. ¿Sí? Esta es mi división. Ahora, todos con sus tablas periódicas ahí en mano, vamos a ubicar, voy a agrandar, este numerito o numeritos, aquí los agrando para que los vean, que se conocen como, déjenme encerrarlos en un recuadro para que los vean bien. Vamos a ponerlos en rojo. Miren, se llama número de oxidación y los valores pueden ser tanto positivos como negativos. Algunos de ustedes en sus tablas no los van a encontrar como números de oxidación, los van a encontrar como números de valencia o simplemente como valencia. ¿Sí? Algunos tal vez estén viendo la tabla del lado incorrecto, tienen que girarla, si no los encontraron, gírenla, ¿sí? Tal vez están aquí, entonces se voltean aquí y ahí deben de estar. Acuérdense, parte frontal de su tabla y aparecen como valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Estos valores, como tanto positivos como negativos, funcionan como una manera de representar un imán. ¿Sí? ¿Qué pasa con un imán? Pues un imán siempre va a jalar el valor positivo o el lado positivo con el lado negativo. ¿Qué va a pasar con los imanes? Pues se va a pegar. ¿Sí? Si yo junto los dos lados positivos del imán, qué va a pasar con este imán? No se va a pegar. Entonces, ¿qué necesito? Un valor positivo y un valor negativo para poder juntar un imán. Ahora, cada elemento tiene un valor de número de oxidación, dos valores, tres valores. Por ejemplo, en el caso del selenio, yo de estos tres, yo podría elegir uno nada más, por ejemplo, este. Ay, está muy grande esto. Yo, por ejemplo, de los tres valores voy a agarrar este. ¿Sí? Sigue estando grande. Pero en fin, ahí está ya, en círculo. Ese es el valor que yo voy a utilizar. ¿Para qué? Para pegarlo a otro elemento. ¿Qué elemento necesito yo? Yo les voy a dar las reglas. ¿Sí? En algún momento les voy a dar las reglas, pero ahorita voy a mostrarles una representación de esto. ¿Alguno de ustedes no encuentra su número de oxidación o los números de oxidación? Pueden poner su micrófono o contestarme aquí por chat. ¿Alguien no los encuentra? Creo que todo el mundo ya los encontró. ¿Sí? Bueno, perfecto. Por ahí veo pulgares arriba que me hacen así. Sale. Entonces, chéquense por favor en su tabla periódica. ¿Sí? Todos esos valores que aparecen, yo por ejemplo voy a agrandar aquí al fierro, lo voy a agrandar aquí en este caso, y observen cómo el fierro, voy a poner el manganeso y el fierro, aquí está. El fierro tiene este valor positivo de más 2 y tiene también un valor positivo de más 3. Quiere decir que tiene dos números de oxidación. Gracias a estos dos números de oxidación, el fierro puede formar dos compuestos. ¿Sí? Voy con el de junto, que es el manganeso. El manganeso, como pueden observar, tiene más 7, tiene más 6, tiene más 4, tiene más 3 y tiene más 2. ¿Sí? Algunas tablas varían en números de oxidación, pero en general el manganeso tiene ¿cuántos números de oxidación? Tiene 5. ¿Qué me dice esto? Que gracias a los 5 números de oxidación del manganeso podríamos formar 5 compuestos con él. Tal vez no sea el caso, pero esa es la dinámica. La cantidad de números de oxidación que tenga el elemento es la cantidad de compuestos que forma. ¿Sí? Voy a tomar un último ejemplo para mostrarles. Nos vamos a quedar con miren. Todo mundo en su tabla ubiquen el cobre, Cu, tiene un número de oxidación de más 2 y un número de oxidación de más 1. ¿Sí? Tengo dos posibles compuestos de cobre. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Bueno, yo voy a buscar un elemento negativo, en especial un elemento no metálico, porque el cobre es un metal.
Pero si yo me voy aquí a mi lado de los no metales, voy a agrandar aquí, grande, 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 y voy a encontrar esto que se llama oxígeno. El oxígeno, por regla general, no cambia de este valor. El único valor que tiene es de -2. Entonces, ahí voy viendo una característica importante para la unión de compuestos. Necesito un valor positivo y necesito un valor negativo. ¿Sí? Entonces, vámonos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. Estas reglas de lo que se va a pegar con la otra cosa, yo se las voy a mostrar en las siguientes semanas, pero voy a hacerlo aquí de manera muy, muy fugaz. Voy a poner el primer ejemplo, que es el cobre. Ahí. Me comentaba mi tabla que el cobre tiene un valor de +1 y también el cobre tiene un valor de +2. Ahora, cuando nosotros vamos a formar compuestos, vamos a hacer una suma. ¿Sí? Vamos a hacer una suma de valores. Esto se maneja de la siguiente forma. Le voy a agregar aquí el símbolo de más y a la derecha le voy a poner un valor negativo que ya encontramos. En este caso será el oxígeno. Y acá abajo también vamos a poner el oxígeno. Ahora, para hacer la sumatoria de esto, no lo vamos a hacer con un igual. O más bien, no le vamos a poner ahí el igual. ¿Por qué? Porque esta parte de cálculo no es como la matemática. ¿Sí? Las matemáticas usan el símbolo del igual, pero la química, en lugar de usar un símbolo de igual, vamos a usar una flecha que representa que el componente o los componentes están reaccionando. Entonces observen cómo yo aquí acabo de hacer como una sumatoria y ahorita voy a hacer la parte final. Vamos a poner en rojo. Bueno, ¿qué características observamos aquí? Observamos que el cobre tiene un valor de +1 y el oxígeno tiene un valor de -2. Quiere decir que positivo y negativo sí se pueden pegar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? En el primero de los casos, la forma de unión de estos componentes y también de es que yo tengo que cruzar sus valencias. Entonces, esta valencia que está aquí de +1, la voy a intercambiar de zona y la voy a poner en la parte inferior del oxígeno. Y este -2 la voy a intercambiar y la voy a pasar a la parte inferior del cobre. Ahora, al pegarse, las cargas desaparecen. ¿Por qué? Porque ya están unidas. Ya no se tienen que poner las cargas. Entonces, el resultado final de esto quedaría de la siguiente manera. Pondríamos cobre con el valor de 2, o sea, Cu2, y pondremos también pegado a él el oxígeno con el valor contrario que es de +1, obviamente sin valor de carga. Ahora, aquí jóvenes, nada más para finalizar esto. En química se representará el 1 de esta manera. Para los que empiezan así como que a dudarle, el 1 en las fórmulas químicas nunca se representa. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de poner esta estructura o este símbolo, yo ya estoy confirmando que tengo un oxígeno. Entonces quiere decir que mi fórmula quedaría de esta manera. No se representan los unos. ¿Sale? Entonces, esta sería la fórmula. Segundo caso, ¿qué hago yo con estos? Bueno, pues los cruzo y digo yo que el 2 se va para un lado y el 2 se va para el otro. No necesito ya pensarle, pues la última forma quedaría como Cu. Ponemos el 2 aquí y el oxígeno también con su 2. Vean lo que acabo de formar. Acabo de formar dos compuestos. Todavía le falta algo. Hay que quitarle algo a esto, pero ahorita se los explico rapidito. Nada más observen estos dos ejemplos. Acuérdense, se intercambian los valores. Antes de terminar, ¿alguien tiene preguntas? ¿No? Sí, adelante, Melissa. A ver, vamos a ver. Vamos a checar. ¿En la tabla dices?
Es lo que te decía en el caso de las uniones, y qué buena pregunta me acabas de hacer, que su compañera me pregunta por qué cambió y no se le puso el valor. Ok, cuando el compuesto, miren, aquí para más sencillo, antes de la flecha a la izquierda, van a tener cargas, ¿sí? Ya sea positivas o negativas. Ahora, después de la flecha ya pegadas, las cargas se anulan. ¿Qué quiere decir? Que cuando están pegadas las cargas, ya no necesitamos esa carga, ¿sí? Se quedan prácticamente neutralizadas, esa es la palabra, ¿sí? Se neutraliza la carga y ya no hay que poner ningún valor positivo o negativo. ¿Sí queda claro ahí? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Melissa? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta más corta, porque hay una respuesta mucho más larga que pues ahorita no me va a dar tiempo, pero la respuesta corta es que al pegar el compuesto, los valores de carga se neutralizan, ¿sí? Y quedan sin carga. Ahora, ya para finalizar, cuando mi valor aquí, fíjense qué interesante es esto. Cuando tengo un compuesto formado y ambos valores son valores pares, ¿qué pasa cuando los dos son pares? Pues les vamos a sacar la mitad a los dos, ¿sí? Entonces, los valores en compuestos, cuando vean que su ejercicio les da como resultado 2 2 o 2 4 o 2 6, esos valores pares se pueden reducir a la mitad y como producto final tendríamos CU, obviamente el uno no se pone, y O. ¿Por qué? Porque mitad de 2 es uno y mitad de 2 es uno. Entonces observen cómo ya mi fórmula quedaría, ya bien hecha, quedaría de esta manera. Igual, esta está bien y la segunda parte está bien. Entonces, esto que acabo yo de formar, se los voy a ir explicando todavía más a detalle en la siguiente semana. No, perdón, en la siguiente semana de la otra, o sea, de aquí a 2 semanas, para que vean cómo se pueden formar compuestos con unas reglas muy, muy sencillas, ¿sí? Tomando nada más las grandes familias, que son los metales y los no metales, y nosotros vamos a ir pegándolos. Obviamente, como se dan cuenta, esto no tiene nombre aún. Ninguno de los dos que formé tiene nombre, pero sí se les pone nombres, ¿sí? Es un hecho que los dos van a llevar nombres, porque todas las fórmulas químicas requieren un nombre y requieren una identificación. ¿Qué nombres se les pueden poner? Dependiendo de las reglas de la química, de la UPAC, de diferentes medios científicos, se les puede poner hasta 3 tipos de nombres al mismo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos dos se va a llamar óxido cúprico y el otro se va a llamar óxido cuproso, pero esto se los voy a platicar más adelante. Bueno, muchachos, pues, ¿alguna duda? Porque ya estamos a buen tiempo. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene dudas, preguntas, voy a minimizar esto. Los voy a dejar con mi super fondo de pantalla para que vean las estrellitas. Bueno, si no hay dudas, voy a finalizar la grabación el día de hoy. Detenemos.